acerca del precio del petróleo, quién lo retiene, quién no lo tiene y algunas otras cuestiones que van ocurriendo, ¿no? Como por ejemplo la dictadura de Nicolás Maduro, que fue capturado por los Estados Unidos. Ya digo dictadura porque hasta hace unos años atrás se cuestionaban algunas cosas. Luego que Venezuela se conozca más de 3.000 presos políticos y algunos hablen de más, justamente es complejo. Estamos justamente ahora en comunicación con Gabriel Puricelli. Él es coordinador del programa de política internacional del Laboratorio de Políticas Públicas, ¿sí? Y justamente analista de política internacional. Gabriel, ¿cómo estás? Cristian Loiácono, quien habla, y Gabriel Calabró para conversar contigo. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Bien, muy bien. Gracias en primer lugar por tu tiempo. Bueno, ha sido una pequeña introducción de este mundo absolutamente convulsionado. El 3 de enero, si no me equivoco, tuvimos la noticia del secuestro de Nicolás Maduro con una operación quirúrgica prácticamente del poderío de los Estados Unidos de América. Y hoy, nuevamente, uno de los ejércitos más potentes del mundo, es el ejército israelí, acompañado, por supuesto, de los Estados Unidos, asesinan justamente al líder supremo iraní. ¿Cómo está el mundo hoy? Es la pregunta. Sin reglas, desordenado y cada vez más inseguro. Ese es el panorama en el que nos encontramos, un panorama que tiene mucho que ver con el comportamiento de quienes pueden, por la fuerza, prescindir del derecho internacional y lo vienen haciendo, ¿no? La Federación Rusa con la invasión de Ucrania en febrero del 2022 y Estados Unidos ahora ya en dos ocasiones con la invasión a Venezuela y este ataque a Irán coordinado con otro país que viene situándose insistentemente al margen del derecho internacional como Israel. En este sentido, antiguamente ha ocurrido en el mundo, vos me corregirás en todo caso, pero en parte de la historicidad, donde las potencias ordenaban de alguna manera, ¿no? A posteriori de la Segunda Guerra Mundial, porque no tuvimos una tercera aún, tenemos que hablar siempre ahí, se ordenan esos dos grandes actores, comienza a emerger otro mucho después que por ahí es China, ¿no? Con un gran ejército pero sin un poderío actuante, se ordenaba de alguna manera. Hoy vos hablás de desorden. Efectivamente, como vos bien lo decís, después de la Segunda Guerra Mundial se trató de evitar de manera muy consciente una tercera. Se estableció un orden internacional que prohibió la guerra, artículo 2 de la Carta de las Naciones Unidas, y vimos obviamente un cumplimiento desparejo de esas reglas, pero un marco de referencia que efectivamente evitó la Tercera Guerra Mundial. No evitó todas las guerras, logró que la guerra entre Estados Unidos y la Unión Soviética fuera fría y no una guerra directa. Hubo una guerra de proxies, por supuesto. Vietnam tuvo esas características. La guerra en Centroamérica también fue una manifestación caliente de la Guerra Fría, pero el objetivo fundamental de este orden, que era evitar la conflagración nuclear, la destrucción mutua asegurada de Estados Unidos y la Unión Soviética, ese orden queda enormemente desbalanceado con el desmembramiento de la Unión Soviética en 1991. Sin embargo, Estados Unidos siguió manejándose más o menos dentro de ese orden, con las excepciones que siempre hicieron a ese orden las potencias que tenían la fuerza para ponerse al margen del derecho internacional. Pero, como lo dijo el primer ministro de Canadá hace poco en su discurso en el Foro Económico Mundial en Davos, fue una ficción que todos la respetamos y que efectivamente le dio un orden. Que este orden se ha ido perdiendo de manera paulatina. Podríamos decir, pensando en invasiones estadounidenses de las últimas 2 décadas, que en el año 91 Estados Unidos decide encabezar una coalición para repeler la invasión de Irak en Kuwait. En ese momento, Estados Unidos fue al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, obtuvo la autorización con el consenso de la Unión Soviética todavía
y de China para intervenir legalmente para repeler a las fuerzas de Saddam Hussein. Y después de repeler esas fuerzas, a las puertas de Bagdad, el gobierno de George Bush padre decide considerar que la misión estaba cumplida, que el mandato que las Naciones Unidas le habían dado se había cumplido y se retiró. En 2003, el hijo de George Bush, George W. Bush, decide que nuevamente que hay que terminar la tarea en Irak, que hay que cambiar el régimen, que hay que terminar con Saddam Hussein. Y va al Consejo de Seguridad, pero va a mentirle al Consejo de Seguridad. Va con pruebas fraguadas de que Irak tiene armas de destrucción masiva. Las famosas armas de destrucción masiva que nunca estaban. De hecho, los iraquíes decían no tenemos con qué. Creo que ellos lo plasmaron, ¿no? Y era brutalmente cierto. Sin el apoyo de Naciones Unidas, pero después de por lo menos ir a pedir permiso, Estados Unidos hizo lo que le pareció, se organizó una coalición, la coalición de los voluntarios, la Coalition of the Willing, y se cambió el régimen. Resultado, el estallido de Irak, 20 años de guerra civil en ese país, algo menos, y finalmente llegamos a estas situaciones recientes, donde el presidente de los Estados Unidos viola el artículo 1 de la Constitución, no pidiendo el apoyo del Congreso para declarar la guerra, invade Venezuela y, antes que eso, bombardea bajo las mismas condiciones Irak en junio del año pasado y ahora esta nueva acción. Parece que esto es indicativo de cómo fuimos perdiendo el orden, ¿no? Un Estados Unidos que se somete al orden para hacer su voluntad en 1991, un Estados Unidos que se somete al orden pero trata de forzarlo en el 2003 y finalmente termina ignorándolo, y un Estados Unidos que directamente hoy no hace absolutamente ninguna referencia al derecho internacional y por lo tanto ni menciona al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Y además Gabriel el viernes coqueteó con Cuba también antes de pasar a lo del sábado, ¿no? Siempre hay una noticia de Trump y te quería preguntar, porque en el primer mandato de Trump por ahí lo que veíamos era, el duelo con México, el tema de los inmigrantes, ¿no? Hasta ahí nomás, pero ahora este nuevo mandato es más desafiante, fue Venezuela en enero, ahora empezó marzo con el tema de Irán y con estos aliados, ¿no? Bueno, en ese desorden progresivo que describíamos, también hay que inscribir las dos presidencias de Donald Trump. Una primera presidencia donde un Trump muy agresivo viene con ideas que solo va a lograr concretar ahora. Pero esa es una presidencia de Trump donde Trump tiene que armar su gobierno con la vieja guardia del Partido Republicano. Y entonces, a pesar de su estilo disruptivo, personalista, demagógico y de bajo respeto de las instituciones, igual se encuentra en que en su entorno inmediato hay mucha gente que le dice que no. Hay mucha gente que le dice sí, pero. Todo esto está completamente ausente en el segundo mandato de Trump. El segundo mandato de Trump es un mandato unipersonal, monárquico, crecientemente autoritario y crecientemente inconstitucional en términos de la Constitución de los Estados Unidos, y esto evidentemente se transforma, se traduce inmediatamente en un crecimiento exponencial de un desorden internacional que ya venía creciendo. ¿Cuáles son las consecuencias en corto plazo? No te digo inmediato porque el conflicto sigue claramente. Hoy, por ejemplo, los espacios aéreos siguen cerrados, etcétera. A nivel gasolina, precio del petróleo, demanda de bienes, algunos países que, por ejemplo, ya tienen problemas con refugiados hace mucho. ¿Esto va a generar, digamos, más problemas o también es algo medio quirúrgico donde a lo que apuesta Trump es que la población de Irán corra, digamos, un poco a sus líderes? Esta es sin duda la apuesta de Trump, que la necesidad de uso de la bajo fuerza riesgo sea la menor posible y que los iraníes hagan lo que Trump y Netanyahu le están pidiendo que hagan. Pero el mero hecho de que sean dos extranjeros y que esos extranjeros sean Donald Trump
y el primer ministro de Israel, hace que las posibilidades de que la población iraní acepte la convocatoria sean mucho menores. Yo creo que hay que empezar a hacer el inventario de los daños que ya ocurrieron. Por supuesto, las pérdidas de vidas, que ya tenemos que contar en prácticamente todos los países del Golfo, en Israel, en Irán y entre tropas estadounidenses. Inflación para todo el planeta. Esto es un hecho con el que va a haber que lidiar, porque ya vimos una suba esta mañana, no seguí los datos del mercado en el resto del día, por ahí a esta altura ya es mayor, pero esta mañana el barril de petróleo había aumentado en un 13%, y esto sin que hasta esta mañana todavía Irán hubiera declarado el cierre del estrecho de Hormuz. Te quería preguntar por eso. Hablan de que puede llegar a ser, decían acá una pavada, digo yo, ¿no? En el sentido de que el litro de nafta 5 lucas, hablaban, o cuestiones parecidas, ¿no? De aumentos de siderales si se da un conflicto ahí. Sí, yo no querría arriesgar números, porque no. Siempre, después en el futuro no resistiremos el archivo de esta cifra que podamos decir hoy. Pero lo que ya estamos viendo es que sin necesidad de que Irán bloquee el estrecho, que en su lugar más angosto tiene nada más que 30 kilómetros entre la península arábiga y territorio iraní, las aseguradoras ya le están cancelando las pólizas o aumentándoselas a niveles que hacen inviables los fletes a los grandes armadores navieros. Y entonces ya hay más de 100 buques petroleros que se detuvieron y bajaron el ancla y están detenidos. Por eso estamos viendo ya el aumento del petróleo. Así que ese es un efecto que este conflicto ya en pocas horas ya provocó, y cada hora que pasa, la transmisión de ese precio a los demás precios de la economía en todos los países del mundo lo vamos a ir viendo inexorablemente. Esto tiene efectos potencialmente deleterios para el propio Trump, ¿no? Puede ser un boomerang para un Trump que enfrenta elecciones de medio término el primer martes de noviembre, que está teniendo problemas para hacer crecer la economía, que está teniendo un crecimiento muy mediocre del empleo. Bueno, a ese cóctel negativo se le puede sumar una recuperación de la tasa de inflación en ese país. Aquí en la Argentina, bueno, ya sabemos la dinámica que tiene la inflación desde abril de 2025, que está aumentando. Esto solo va a hacer que aumente más. Por último, consultarte por nosotros en el escenario internacional, lamentablemente con la palabra terrorismo, con los atentados. Muchas veces se habla de que Milei nos pone en peligro, literalmente, embanderándose tan fuertemente con Israel. Vamos a hacer a ser justos aquí. Sí, claro. Los que nos ponen en peligro son los que nos podrían atacar, pero el presidente obviamente no nos pone frente a ese peligro de manera completamente innecesaria. Para tranquilizarnos un poco todos, para llevar tranquilidad a quienes nos escuchan, hay que decir que la capacidad demostrada de Irán de apoyar a sus proxies, a esas entidades terroristas que en otros países de la región han llevado a cabo muchas acciones en los últimos años, bueno, la capacidad de Irán está notoriamente disminuida, se ve en la caída del liderazgo de Hezbollah, en la baja de la actividad, a pesar de que ahora ha disparado algunos cohetes hacia el norte de Israel. Algo parecido puede decirse de los hutíes en Yemen. Entonces, con esta evidencia que teníamos ya desde antes de la acción de Estados Unidos, podemos decir que hoy Irán no está en condiciones de promover acciones terroristas, no están en buenas condiciones para promover acciones terroristas fuera de Oriente Medio. Pero por supuesto nosotros hemos sido víctimas en el pasado. El Poder Judicial argentino considera que los responsables han sido iraníes. Probablemente nunca lo sabremos con certeza, porque el juez federal Juan José Galeano se encargó de destruir todas las pruebas que nos podrían haber llevado a tener certeza total
de quién cometió los atentados, pero suponiendo, como nuestro Poder Judicial supone que fue Irán, es muy poco prudente agitar una bandera roja delante del toro iraní cuando no hay ningún interés material, existencial de la Argentina que se juegue allí. Y sobre todo apoyando a dos países, Estados Unidos e Israel, que no tienen ningún tipo de reciprocidad con la Argentina, ¿no? Son dos países que no nos apoyan en nuestro reclamo por Malvinas. Estados Unidos es un país que nos agrede imponiéndonos 15% de aranceles para todas nuestras exportaciones, 50% para las exportaciones de acero, 50% para las exportaciones de aluminio. Es decir, un país fruto de las decisiones del cual están sufriendo nuestros compatriotas en Valentín Alsina con horas recortadas, en Comodoro Rivadavia con turnos suspendidos. Bueno, los motivos para someterse a los intereses de ese país a mí se me escapan y son puramente ideológicos y no tienen nada que ver con intereses materiales de la Argentina. Ha sido muy claro, sobre todo en esta última pregunta, ¿no? En cómo lamentablemente tal vez estamos en riesgo innecesariamente, más allá de la capacidad o no iraní. Gracias, Gabriel, realmente muy interesante la charla y esperemos que el mundo, a veces uno dice esperemos, no nos miramos con Gaby, hablábamos antes, decíamos que esto cambie, qué sé yo, pero todos los días nos despertamos con nuevas y peores noticias, que de alguna manera no escale tanto. No hay que dejar de desearlo y no hay que dejar de hacer lo posible. El secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, el Papa León XIV, nos han convocado en ese sentido y me parece que en medio de todo este ruido, en el medio del ruido de las bombas, hay que escucharlos. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gabriel Puricelli, justamente coordinador del programa de política internacional del Laboratorio de Políticas Públicas, analista internacional. Me encantó lo que dijo últimamente porque fue poner primera solapa, mirá, Irán no tiene el poder que tenía antes. Segunda solapa, ¿para qué arriesgarse tanto? ¿Para qué? ¿Con qué necesidad, mi hijo? ¿No? Diría alguien. Salí de ahí. Salí de ahí, maravilla. ¿Con qué necesidad? Y tercero, te explicó que Estados Unidos e Israel, señor presidente Javier Milei, no le dan nada a la Argentina. No. Podés sacarte la fotito, podés abrazarte, pero... No le dan nada. Entonces digo porque hay un tema, ¿no? De zozobra con Milei tanto al lado de Israel